Distintas miradas. Políticamente Humanas están en la clave. Escuchas a Kena Lorenzini. Bienvenidos a Políticamente Humanas. Muy buenos días a todas y todos. Políticamente Humanas, un programa más este día domingo a las 10 de la mañana aquí en Radio La Clave. Estamos cada domingo con invitados e invitadas porque nosotras, Corporación Humanas y Radio La Clave, tenemos este programa para fiscalizar la democracia. Por lo tanto, estamos poniendo ojo, pestaña y ceja en todo lo que hacen nuestros parlamentarios y todos y todas aquellas que tengan alguna opinión y que sean, entre comillas, líderes de opinión, bastante cuestionables hoy día los líderes de opinión, los servidores públicos y todas esas cosas. Pero vamos con el programa. Para ustedes, de la Biblioteca Patricia Verdugo de Editorial Cataluña, tiene una biblioteca que se llama Patricia Verdugo, que es la biblioteca que tiene toda la obra de Patricia Verdugo. Quemados Vivos. Rodrigo y Carmen Gloria Quemados Vivos pueden participar por este libro con el hashtag Gato Políticamente Humana, no se lo olvide. Y tenemos Boogie Sudaca, Memorias de un rockero chileno, de don Fabio Sala. ¿Se acuerda de don Fabio Sala? Si no se acuerda y no lo conoce, tiene que, y le gusta el rock, Fabio Sala es el hombre. Y para mi invitado, le vamos a dar el libro Política de Drogas y Derechos Humanos, el impacto en las mujeres, un estudio de Corporación Humana muy interesante sobre todo para que flexibilicemos algunas cosas. Bueno, mi invitado ya los medios que lo vieron, pero los que están escuchando es el diputado de la UDI, don Felipe Edwards. Hay 3 Edwards o 4 en el Parlamento. Se repiten como los Hay un Walker. par. No, hay 3 por lo menos. Osandón, el Rojo y usted. 3 Edwards, ya. Los Walker de la UDI es por Calama, un lugar precioso. Calama, María Elena, pucha qué suerte, ¿eh? María Elena, San Pedro Atacama, Tocopilla, en fin, un territorio muy lindo. Muy bonito, muy contento, sí. Estoy hace 10 años allá. Yo estoy súper enamorado de la zona. Yo soy nacido en Santiago, nunca oculté ese hecho porque creo que no corresponde hacer eso y finalmente uno siempre lo pillan. Pero los que tenemos la suerte de elegir el lugar donde trabajamos, entendemos que uno cuando es bien recibido como afuerino, se va enamorando de a poco de la zona. Y a mí me tocó eso en Calama, especialmente en Calama y Tocopilla, que es donde más estoy. Una zona dura, una zona complicada, no solamente políticamente, sino que geográficamente. Es hacer patria todos los días, vivir allá. Así que estoy muy contento donde ¿Y cuánto vives allá con tu familia? No, ¿Vives estoy acá? aquí en Santiago, Valparaíso y Calama. ¿Y cada cuánto Calama? Todas las semanas. Me comprometí el 2005 cuando fui candidato por primera vez a estar todas las semanas, lo que no es muy complicado porque nosotros se nos da la facilidad del avión toda la semana. Es un avión directo además de 1 hora 40 minutos. Así que estoy, no voy a decir todas las semanas del año, pero prácticamente todas las semanas. Llegué anoche del norte. De martes a jueves. Las primeras 3 semanas del mes tenemos de martes a jueves Valparaíso, y ahí estoy los lunes y los viernes, o los lunes o los viernes, y la última semana del mes, que es esta la que está terminando hoy día, la semana completa, con el propósito de poder recorrer la región completa, que ahora es bastante más grande para nosotros porque antes era dividida en 2 distritos, ahora somos parlamentarios de la región completa de Antofagasta. ¿Y a qué hora viaja a Copiapó? Porque yo estuve mirando que en el año, no sé si el 2014, viajó más a Copiapó que para los lados de su distrito, porque él quiere ser senador por Copiapó, está como a Boom, que se lo pasa en la Araucanía. ¿Es así todavía o ya renunció a ser senador? No, estoy interesado en seguir trabajando en el norte. ¿Y en qué momento los viajes a Copiapó entonces? Los viajes a Copiapó son o el fin de semana o durante un periodo de 3 meses, que fue cuando se hizo ese estudio. Efectivamente había más viajes. ¿Financiado por usted en los viajes a Copiapó? Financiado por mí. ¿Por su bolsillo? Por mi bolsillo. Yo pedí que se me descontara de cada dieta y de cada remuneración que se entrega mensualmente, cada pasaje que fuera utilizado por mi persona a un lugar distinto a mi región. Desde el 2009 en adelante, o desde el 2013 en adelante este caso, que fue cuando empecé a mirar eventualmente la región de Atacama, y eso se ha hecho mensualmente. Por eso, sí, tengo esa tranquilidad que hago esa mini campaña con recursos propios. Ya, perfecto. Es súper importante aclararlo, ¿eh? Porque si no, una queda la sensación, dice, ¿cómo va a viajar más a Copiapó que a Calama? Bueno, ¿quién paga? Paga Moya. Oiga, usted pertenece a 2 comisiones, a la Comisión de Ética y Transparencia y a la Comisión de Minería. Yo estuve mirando su transparencia y la encontré poco transparente. ¿Por qué? A ver, tiene un inmueble que tiene una hipoteca, ¿cierto? Y en la parte voluntaria en que dice cuánto vale, no aparece. Después hay un vehículo 2011, que en ese sí aparece voluntariamente, que son 14 millones de pesos. Después aparece un vehículo 2011, cero información. Valores transables, Club de Polo y Equitación San Cristóbal,
tampoco dice cuánta plata es. Todo lo que es voluntario no aparece. Digo porque usted pertenece a la Comisión de Transparencia y me imagino que ya, no aparece ni un... Bueno, están las famosas sociedades, las ediciones y marketing 2003, no se sabe qué tipo de sociedades, se puede entender. Después está patrimonio, la sociedad, sociedad Avisis, 50%, sin datos cuánto el patrimonio ni el rubro. Y después la cuestionada, ¿cierto? Sociedad minera, que yo pensé que era un spa. Cuando vi dije, Mercatus Spa, dije, pero también... Sociedad por acciones, así por eso spa. Ya, y de ahí aparece la famosa Santa Blanca que tiene ligada a la minería. Bueno, resumiendo, solamente sabemos que tiene un hipotecario por 11.000 UF y de todas estas sociedades no sabemos platas ni nada. En función de la transparencia, esa cosa voluntaria, porque en el solo dato que yo tengo aquí, que son 14 millones de pesos, que es el auto del año 2011, una Station Wagon, yo saqué la cuenta, yo sé que hay mucha gente que tiene, porque los portonazos se lo hacen de 30 palos para arriba, de 20 palos para arriba los autos, así que no es que yo no viva en el mundo, pero la mayoría de la gente, más del 70%, gana menos de 450.000 pesos. Yo saqué la cuenta de 14 millones de pesos de una camioneta, de todo lo que yo nombré, que son sus bienes en el fondo, con deuda, por supuesto, en la casa. Son 56 sueldos mínimos, o sea, 2 años y un trimestre de una persona normal. ¿Qué pasa entonces con el sueldo ético que propone Goich para personas como ustedes que viven en otro mundo, literalmente, en un mundo, o sea, en que ganan y manejan el dinero que manejan? ¿Cómo les suena y cuánto se puede trabajar para que haya un sueldo ético mínimo de 400.000 pesos? Hoy día le preguntaban, o esta semana le preguntaban al ministro Burgos respecto a esta cifra que lanzó la Iglesia, y él decía, bueno, tenemos que construir un país que sea capaz de pagar eso. Esa es una frase bien pensada, porque si uno la analiza un poco, se da cuenta de que está un poco... sacándose la pregunta, sacándose el pillo, y no se está casando con esa cifra, porque yo creo que no se va a poder aprobar esa cifra. Y la gente... Tampoco se pudo leer los 250.000 pesos en su momento. Exactamente. Y la gente que nos está escuchando puede decir, ¿cómo tan miserables los políticos que no son capaces de aprobar un sueldo mínimo de 400, 500, 600.000 pesos? Eso es desde el sentido común. Uno desde el sentido común podría pensar, si Chile tiene la plata, si tenemos todavía reserva, entendiendo que el ciclo del cobre es justamente eso, un ciclo, pero somos un país que tiene reserva. ¿Por qué tan miserable esta gente que no sube el sueldo mínimo? Está comprobado, yo soy abogado, no economista, pero cada vez que analizamos este tema todos los años, yo llevo 10 años como parlamentario, y todos los años es la misma discusión en la sala, prácticamente copy-paste en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Porque unos dicen, subamos el sueldo mínimo, subamos a 600, 700.000 pesos. Otros dicen, mira, si subimos el sueldo mínimo, a quienes fregamos más es a las pymes, a gente que tiene 5, 6, 10, 15 trabajadores, y que si uno le sube el sueldo mínimo, va a tener que despedir a esa gente. Entonces, hay algunas legislaciones que están bien inspiradas, pero que en la práctica no se pueden sostener. Pero hay legislaciones que son escalonadas, es decir, no es lo mismo que le pidan al pyme o al mini pyme, como una pastelería, por ejemplo, ¿cierto? Una pastelería chiquitita en provincia, uno le puede pedir que a sus trabajadores le paguen 700.000 pesos, 600, incluso a veces los 400. Pero a Polman, a todo lo que es el retail, a todo lo que son en fin, un montón de cosas que una se sorprende de repente cómo funciona la ISAPRE. La gente funciona con sueldos miserables, fijos, y lo demás es pura comisión. Entonces, no han pensado, nadie se ha dedicado a pensar así como piensan tanto del royalty, del aborto y no sé qué. Nadie se ha puesto a pensar cómo solucionar para hacer un sistema escalonado de sueldo mínimo. Se plantea también todos los años en la discusión, y esa es la parte interesante de la discusión, porque hay mucho de demagogia, hay mucho de parafernalia, pirotecnia, y hay poco de tecnicismo. Y en este caso sí se ha planteado en algunas oportunidades hacer eso, escalonado geográficamente, tener sueldos mínimos en función del IPC regional. Yo que represento regiones me doy cuenta de que la canasta familiar en Calama, en Antofagasta, es distinta a la de Santiago. Y obviamente que la realidad de un empresario que tiene millones de dólares y que tiene una cantidad de sucursales tremenda es distinto al empresario... De ganancia, digamos, de ganancia, de utilidades, de ganancia. Es distinta al que tiene un local y ganancias mucho más limitadas. Así que sí se ha pensado.
Lo que pasa es que cuesta ponerse de acuerdo. La gente dice que ustedes no se ponen de acuerdo y pelean todo el día. Cuando uno está sentado en una sala con 119 personas, de las cuales la mitad piensa distinto, cuesta un mundo ponerse de acuerdo y muchas veces se da lo que es lamentable, que es la guerra de trinchera. Es decir, juzgo tu iniciativa según de dónde viene. Si esto es de la derecha, la izquierda lo considera malo. Si esto es de la izquierda, la derecha lo considera malo. Y ahí nos vemos entrampados muchas veces en discusiones que se podrían solucionar. Pero llevan no sé cuántos años y aparece esta posibilidad y nadie la toma. ¿Por qué nadie la toma? ¿Por qué como bandera decir, ok, esta vez sacamos? Como sacan cosas súper rápido cuando les conviene. Nosotros tenemos, creo que tú dijiste, bueno, estamos conversando, vamos a recordarles aquí con Felipe Ward este domingo, aquí en Políticamente Humana, fiscalizando la democracia como siempre. Dijiste que ahora era como un deporte o algo así, dispararle a los políticos. Un deporte bien sano, encuentro yo. O sea, ¿ustedes no encuentran que se merecen eso y mucho más? O sea, en otros países lamentablemente pasan cosas peores con los políticos respecto a la ciudadanía. Aquí tenemos una sociedad que tiene bastante control de su impotencia y no se va contra otros físicamente. Pero en otros países a los parlamentarios que les tocan cosas mucho peor que decirle lo que está afloreciendo ahora, ¿no? Hay un quiebre que va a ser un antes y un después con todas estas cuestiones de las plata y del financiamiento y el cohecho, en fin, palabras no conocidas por la República un poco, ¿no? Hay un puente cortado entre la ciudadanía y los políticos y eso principalmente tiene responsabilidad en nosotros los políticos. Pero a mí, y yo estoy de acuerdo con la crítica, el humor, el Festival de Viña, todo lo que sea finalmente... ¿Qué pasó en el festival? No vi esa cuestión, pero tanto que te lo cuento en 30 segundos. Todos los humoristas... Salvo la Natalia Aldenedito que la vi por principio. Le dieron como caja a los políticos con nombre y apellido, empezando por la presidenta de la República, Ya. lo que produjo ciertas críticas porque fue con mucha grosería. En el caso, por ejemplo, de Camila Vallejo y Giorgio Jackson, era con garabato limpio. Entonces, se produjo cierta crítica de hasta dónde se puede llegar finalmente la crítica a los políticos. Y yo creo que, en principio, no hay límite. Pero yo lo único a lo que apelo es a la justicia, en el sentido de que no se nos meta a todos en el mismo saco. Yo tengo las manos limpias, tengo 43 años, no he estado nunca metido en ningún escándalo de corrupción, nunca he sido investigado por nada. Y eso, naturalmente, que es complicado cuando uno está en un equipo de gente, dentro de la centro derecha o dentro de la Cámara de Diputados, donde permanentemente estamos protagonizando escándalos. Eso es verdad. Entonces, yo ya me doy cuenta, si uno va al estadio, o te miran feo o te gritan. Entonces, hay lugares a los que uno ya no puede ir. ¿Es responsabilidad nuestra esa? En gran parte sí. Pero creo que al igual que en todos los aspectos de la vida, en el deporte, en la cultura, en los medios de comunicación, la gente debe ser lo suficientemente responsable para distinguir entre los gallos buenos y los gallos malos, porque en todos los ámbitos se da. Entonces, a mí no me haga responder por un tipo que tiene un acto de corrupción. Pero si tú resguardas y te haces el leso con Jovino Novoa, con Longueira y todo eso, no es una manera cómplice activa, porque lo pasivo de esa cuestión no existe. Es una cuestión que inventó Piñera, que no existe el cómplice pasivo. Un cómplice es lo más activo que hay. Entonces, de alguna manera, al justificar eternamente la UDI y basarse en otras cosas, que es la filtración, en vez de que tiene dos personas que están formalizadas por cohecho, entonces, ¿cómo... de alguna manera, al callar eso, no es una manera tuya de no responsabilizar, o sea, de no decir también claridad aquí para nosotros? O sea, nosotros no nos queremos, yo tengo las manos limpias y exijo, como en algún momento le intentó Belolio, que quería ser el presidente de la UDI, pero después se echó para atrás, exijo que Longueira y Orpiz o no sé qué aclaren la cuestión. Ustedes se hacen como los lesos, como eso es una complicidad. O sea, te pasas al montón del momento que tú niegas que el otro ha hecho lo que ha hecho. Te entiendo el punto y entiendo que la gente tenga un enojo, una indignación ciudadana respecto a lo que está ocurriendo porque muchas veces tienen razón. Pero yo he dado la cara, y he dado la cara por cosas ajenas. Hay veces en que incluso los medios de comunicación te dicen, oye, te lo agradezco, nadie quiere de la UDI venir para acá porque verdaderamente nadie quiere responder por cosas ajenas. Entonces, obviamente que eso no es punto aparte, es casi anecdótico, pero entiendo el punto, pero considero que es súper importante. Todos somos capaces de recordar episodios lamentables en la política chilena, donde se apuntó con el dedo a gente de distintos sectores políticos, que luego resultaron ser inocentes. Cuesta muy poco dañar la honra, es decir, la opinión que tiene el resto de uno. Lo otro es el honor, la opinión que tiene uno mismo sobre sí mismo. Y cuesta bastante después recuperarla. Entonces, en la UDI tomamos la decisión de esperar fallos judiciales. Y eso puede ser poco taquillero, poco adecuado, políticamente bien incorrecto, muy mal recibido por la ciudadanía, pero entendemos que es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque nadie, ni los medios de comunicación, ni la Cámara de Diputados con comisiones investigadoras, nadie excepto tribunales tiene la capacidad de investigar profundamente y de tomar una decisión respecto de si uno es culpable o no. Y lo que hemos dicho es esperemos. Si hay una sentencia judicial, penas del infierno para esas personas.
¿Y quién determina esas penas del infierno? El Tribunal Supremo de cada partido. Yo no formo parte del Tribunal Supremo, no formo parte de la directiva, pero creo ser de los políticos de la centro-derecha que más ha estado en los medios de comunicación defendiendo este tema, porque me parece que es justo que no se meta a todos en el mismo saco. Hay gente buena en todos lados, en la izquierda y en la derecha, también en el centro. Y te insisto, entiendo el razonamiento que haces desde el punto de vista de que pareciera que nosotros nos estamos haciendo el leso con esto. O sea, porque uno los ve como le dan como caja al caso Cabal. O sea, si uno viera que ustedes en el frente al caso Cabal no están todo el día diciendo que es la presidenta, como es la mamá del pastelito, entonces, digámoslo, es un ladroneo entre privados. Esto otro es un ladroneo entre los políticos y la ciudadanía. O sea, los políticos, los empresarios y la ciudadanía. El caso de los políticos, el caso de Dávalo, que con su compañón, es un caso de ladroneo entre personas. Pero ahí igual ustedes no esperan a que la justicia termine de resolver. Entonces hay contradicciones permanentes en el discurso también, que es lo que a una le choré. Yo estoy diciendo lo que yo veo de la calle y digo, claro, me dice que van a esperar que la justicia juzgue y castigue a los culpables, como dicen las mujeres detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Y una vez que para otros casos le dan, para el caso Cabal, una vez que no han tenido ningún límite en meter a la presidenta como si ella tuviera algo que ver, responsabilidad ella. ¿Cuál es la responsabilidad de...? Te concedo el segundo punto también porque creo que a veces damos señales equívocas, en el sentido de que perseguimos a uno y no a otro. Pero en el caso Cabal hemos intentado, y si no lo... Si está en la comisión, sí, si no lo hemos logrado, vamos a seguir haciendo el esfuerzo de lograrlo. Sacar a la presidenta del tema, porque la presidenta, la única responsabilidad que a mi juicio tiene es en la pésima declaración que dio hace mucho tiempo atrás cuando dijo me enteré por la prensa. Creo que ahí se quemó políticamente respecto al caso Cabal. Pero también lo aprobamos en la Cámara de Diputados y esa parte la escribí yo en la comisión investigadora, que la presidenta no tiene nada que ver en materia judicial. Ella no está siendo investigada. A ella hay que dejarla de lado. La única responsabilidad es política por esa mala declaración. Pero obviamente que es un tema, yo no sé si decir entre privados, porque la condición de hijo de la presidenta, siendo funcionario público, entre comillas, le da como un carácter medio híbrido. Yo creo que, claro, es un negocio entre privados, pero al que accede en virtud de ser hijo de la presidenta, bueno, en parte. Pero eso es una cosa de él, no que tiene nada que ver la presidenta. No si tiene él nada se que ver la aprovecha de su presidenta. cargo como han hecho muchos, ya sabemos. Sí, el cuestionamiento es hacia el uso del apellido presidencial. Para lograr ventajas que en otros chilenos jamás podrían lograr con los bancos y en negociaciones con privados. Pero sí, hemos sido duros porque creo que está la fe pública involucrada. El caso Cabal tiene a todo el mundo sumamente indignado. Logramos un informe unánime en la Cámara de Diputados, lo que es súper raro. En estas comisiones investigadoras normalmente los informes son políticos, divididos, son una lata. Aquí logramos un informe unánime que fue aprobado incluso Porque de forma tiene que unánime ver en la con sala. privados, porque no tiene que ver con si hubieran UDIs metidos involucrados Hay o UDI PPD metido. y UDI. No, hay UDI sí, metido. Hay UDI tienes metido, razón. hay De hecho, PPD. compañón era UDI y no lo había dicho. No tengo idea, pero Sí, hay gente de compañero. todos lados y empezamos muy mal, porque la primera sesión hicimos lo que siempre se hace en las comisiones investigadoras, que es pelea de trinchera y qué sé yo. Después dijimos, ¿sabes que hay un tema involucrado acá que tiene que ver con la fe pública? Paremos el escándalo, hagamos una comisión decente, partamos de la base de la presunción de inocencia, pero si llegamos a pruebas contundentes, hagamos un informe que dé cuenta de esas pruebas contundentes. Pedimos, por ejemplo, la salida del ex administrador de la moneda, ¿te acordás de Cristian Riquelme? Y lo sacaron de la moneda después de muchas investigaciones periodísticas, pero creo que apoyado por el informe nuestro. Entonces, yo me siento orgulloso del trabajo de esa comisión. No puedo decir contento, porque ¿quién puede sentirse contento del caso Cabal? Pero creo que ahí hicimos la pega y dejamos de lado las banderas políticas, lo que es sano. Volviendo al tema de las sociedades, ¿qué pasa con Santa Blanca? Tú eres de un lugar minero, el norte pura mina, o sea, una vez que es hermoso y horroroso. La de las minas tiene como una babea en la Santa Elena que va de turismo, va, no sé, cerca ahí de Pozo Almonte, me acordé cómo se llama la que está... Bueno, en fin, unas balas mineras antiguas que eran un horror, mucho peor que ahora, me imagino las condiciones laborales y todo, en fin. Y a la vez estás metido en una sociedad que tiene que ver con minería, tú dices que te abstienes de votar, pero ¿por qué y además tú perteneces a la Comisión de Minería, ¿por qué la necesidad que tienen los parlamentarios de meterse en otras pegas con todas? Porque siempre están reclamando, siempre en este programa, todos los políticos dicen que tienen mucha pega. Sin embargo, uno ve que están en 4 sociedades más, tú le ves transparencia, 3 sociedades más, en algunos tienen el 50%, en otros el 20%. Uno dice, bueno, a ver, ¿por qué tanta necesidad de tener y estar involucrado en cosas que finalmente, además, perjudican tu trabajo? Porque tú te tienes que inhabilitar, que es lo que tú dices, que tú tienes que habilitar las cosas de minería. No sé si eso todavía es así. Y al inhabilitarte, nosotros estamos pagando a una persona que no puede actuar en el campo que le corresponde. ¿Van a regular eso a propósito del
del que salió, que tuvo 3 días Insunza. de Insunza. Sí, está regulado y eso surgió justamente a raíz del caso Perfecto. Insunza. Me acuerdo que estaban en el pasillo los periodistas preguntando qué opinaba respecto al tema Insunza y le preguntaban a todos los parlamentarios, oiga, ¿usted tiene alguna sociedad vigente? Y todos decían no, todos se escondían y qué sé yo. Y me preguntaron. Yo dije, sí, tengo una sociedad a la que me invitaron a participar 2 compañeros de curso y que es básicamente un cerro en la mitad del desierto que no tiene producción, que no tiene trabajadores, que no tiene nada. Y fue una apuesta hace muchos años porque tampoco venimos del refrigerador. Yo soy abogado. Trabajé mucho tiempo en el norte con mi papá, que trabajó toda la vida en mudanza. Entonces, sí, antes de llegar al Congreso, participamos de algunas sociedades. Yo trabajé con mi papá también en materia de mudanza, por ejemplo. Y otros parlamentarios vienen también del mundo privado y tienen participación en algunos negocios. ¿Qué hay que hacer cuando uno llega al Parlamento? Buscar que la distancia entre lo que uno ha tenido, tiene o va a tener sea lo mayor posible, la mayor posible con lo que tiene que votar. Entonces, la Comisión de Minería, el 99% de las cosas que votamos nosotros, la Comisión de Minería y Energía, no tienen nada que ver con este cerro que está en el desierto. ¿Qué pasa si ese cerro tú dijiste ni siquiera recibió plata esa cuestión porque no ha ido mal? ¿Qué habría pasado si hubiera sido un buen negocio? Yo habría tenido que desligarme de ese buen negocio, porque las veces que me había visto enfrentado a votaciones que tienen que ver con beneficios directos o indirectos para ese lugar, habrían sido muchas. Y habría sido una tontera tener un diputado de una región minera en la Comisión de Minería absteniéndose. ¿Para qué le estamos pagando? Por Lo que tú supuesto. decías recién. Pero el 99,9% de las votaciones en minería y energía no tienen que ver con eso. Y obviamente que indirectamente igual pueden tener que ver con algún beneficio que le puede llegar a un parlamentario en cuanto chileno. Si nosotros rebajamos el IVA, por ejemplo, para todo el país, nos veríamos beneficiados igual. Pero como hay un interés general, el parlamentario no se abstiene. Sí tiene deber y obligación de abstenerse cuando el interés es directo o el beneficio es directo para uno o sus familiares. Y eso no ocurrió nunca. Bueno, pero te va quedando cada vez más claro, diputado Felipe Gual, por qué usted un deporte tirarle cacurri. Muchas Porque en el veces por fondo eso culpa no nuestra. tiene, claro, Muchas no, veces es por culpa súper nuestra. poco Pero transparente, porque tú me dices el 99%, pero hay uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Por eso salió Insulza al tiro. salió porque tenía negocios paralelos. Pero Bueno, mira, hay varios que tienen negocios un paralelos. parlamentario que es miembro de la Comisión de Agricultura, ojalá venga del mundo agrícola. Un parlamentario que es miembro de la Comisión de Salud, ojalá venga del mundo de la por medicina. supuesto, muy de acuerdo. Eso tiene alguna Muy de vinculación acuerdo, y no muy- tiene nada de malo. Estoy de acuerdo. Pero yo entiendo que el manto de duda que se genera respecto a los políticos hace que tengamos el doble de cuidado y a Lo que veces no pasa lo es que tenemos. uno quisiera que vinieran de esos mundos, pero que no vinieran del negociado de esos mundos, que es lo que termina Hay que pasando. tener- O hay sea, que tener Mañalich, mucho que de cuidado. Clínica Las Condes, a uno le habría gustado ver que en vez de manager fuera un gallo que fuera director de un hospital público, Sí. terminaba siendo ministro. No te lo voy a ¿verdad? discutir, estoy de acuerdo. A propósito de salud, el otro día mandaron una petición una persona me entregó una petición aquí a la Cámara diciendo cómo funcionaban ustedes con la ISAPRE. Ustedes no son funcionarios públicos, yo no tenía idea de esa cuestión, no son funcionarios públicos, por lo tanto, si tú te enfermas un mes, basta con que avises, pero se te paga el sueldo igual. Y si tú te has inscrito como independiente en la ISAPRE además te paga. ¿Ah? La única persona que yo pesquisé, no encontré más, ¿ah? Solo conseguí, así por rapidez, el caso Rossi, que Rossi está inscrito como independiente, por lo tanto, si él se enferma, bueno, en este momento él está enfermo, es más, pero recibe su dieta más lo que le da el ISAPRE. Hay la forma en que deberían inscribirse, me explicó alguien de un ISAPRE, es como voluntario, porque en ese sentido la ISAPRE, con el sueldo del que reciben del Congreso, ¿cierto?, estaría cubierto. ¿Tú te has inscrito como independiente, como voluntario? ¿Cómo funciona el sistema? Como independiente me inscribí el 2006, cuando llegué por primera vez al Congreso. Y efectivamente no somos funcionarios públicos, solamente somos una cuestión medio extraña, porque somos funcionarios públicos desde el punto de vista penal. Tenemos obligaciones y atribuciones de ese punto de vista, pero también somos código del trabajo en muchas materias. Y cotizamos, como la gente en Chile que cotiza y que se mete voluntariamente al sistema, que luego está obligado a seguir cotizando, de forma totalmente normal. Entonces, ahí no veo ninguna diferencia y sí se ha regulado durante los últimos años el tema de las licencias, de las vacancias, porque había mucha libertad y hay ciertos beneficios que es bueno ir terminando con ellos y en materia de previsión se ha ido terminando con esos beneficios. Pero es verdad esto que decían, porque viene firmado y todo, que ustedes reciben su dieta completa y es la ISAPRE la que se encarga o sea, son temas aparte. Nosotros firmamos un No mandato. se les descuenta. A mí se me descuenta. ¿Por qué? A mí se me descuenta porque yo firmé una petición de que se me descuente. Perfecto. ¿No todos han firmado esa petición? No tengo idea, me imagino que no. Pero tú lo hiciste solo, Lo hice solo, me pareció razonable, era lo que Ya. venía haciendo desde el mundo privado, Perfecto. y de esa forma me pareció más ordenado seguir con ese sistema. Ajá.
¿Y los demás parlamentarios No lo sé, no lo he ¿Tú fiscalizado. estás por bajarse el sueldo aunque sea el 20%, que es la última propuesta que se ha hecho? Yo no tengo ninguna dificultad en discutirlo en serio y no me quiero correr de la pregunta, porque muchos de los parlamentarios que hoy día plantean que están a favor de bajarse el sueldo y de bajarse un 20%, estaban en contra de bajar un porcentaje el año pasado. Nunca se ha presentado y nunca se ha votado en una comisión un proyecto de los que se presentan todas las semanas, que a veces son solamente para la tele, son solamente para la galería, pero nunca se ha votado finalmente en la Cámara de Diputados porque no hay voluntad política para hacerlo. Yo no tengo ningún problema y está bien que se rebaje. El punto, si tengo 30 segundos para explicarlo, es que si se baja la dieta a un porcentaje que finalmente implique que solamente la gente que tiene o mucho dinero o poca preparación profesional va a llegar al Congreso, vamos a estar en un problema. Yo sé que esto puede sonar pesado, pero si la dieta de los parlamentarios es, digamos, 700 lucas, la gente que es profesional, que tiene preparación y que puede optar en el mundo privado a un sueldo muy superior, va a seguir participando en el mundo privado a no ser que tenga mucha fortuna. Que hay gente que ya tiene fortuna y lo mismo que hacer con su tiempo y se va a dedicar a la política. No es mi caso. Lo que pasaba en Grecia. Lo que pasaba en Grecia y en Chile hace muy poco tiempo. En Chile hace, 80 años, cuando se legislaba únicamente en la época en que los agricultores no tenían nada que hacer porque las cosechas ya estaban realizadas y se iban al Congreso. Pero no necesitaban ganar mucha plata porque la plata ya se la habían ganado. Pero 6 millones de pesos parece, si te quitan el 20%, 6 por 2, 12, o sea, serían 4 millones... 8, lo que dice, es muy poco eso para un parlamentario que además, que además tiene todos los gastos cubiertos, porque no vamos a decir que o sea, tienen gastos de representación, para viajar, benzina, ya vimos la Andrea Molina, que no sé, que creo que se reían porque gastaban una enormidad, la gente ya se ríe. El problema es que es dramático. Si vamos a rebajar el sueldo en un 20% como una señal, en el sentido de que la Cámara de Diputados y los ministros y los senadores entienden que estamos en un país muy desigual, que está en problemas, y queremos darle una señal a la gente para poder volver a construir ese puente que está conectado, bien. Pero tengamos argumentos técnicos, porque en definitiva se toman decisiones muy importantes en el Congreso. A mí me parece muy bien que llegue gente muy formada, y que llegue gente de todos los mundos. Entonces, bajarlo, perfecto. Pero si vamos a bajarlo ridículamente, de forma de que, no sé, termine siendo algo que sea únicamente atractivo trabajar en política para la gente que tiene mucha fortuna o para la gente que no ganaría 500 lucas en el sector privado, es contraproducente. Bien, vamos a ir a una pausa. Me quedé pegada con el de las personas muy bien formadas y le voy a dar a la vuelta al diputado Felipe Ward algo que con ese tema de las personas bien formadas, porque hemos visto tanta ignorancia parte de nuestros parlamentarios que da gusto. Bueno, vamos a una pausa aquí en Políticamente Humana y volvemos con el diputado Felipe Ward, que está contestando lo que se le está preguntando, lo cual se agradece. Vamos a una pausa y volvemos. No se olviden, usen el hashtag Gato Políticamente Humanas por los libros Boogie Sudaca, aquí está, de don Fabio Salas Zúñiga, Memorias de un rockero chileno, top Fabio, y de Editorial Catalonia, Quemados Vivos, de la biblioteca que ellos han construido, se llama Biblioteca Patricia Verdugo, en que están todos los libros. Editorial El Desconcierto, Editorial 8 Libros, son nuestras editoriales auspiciadoras y amigas. Vamos a una pausa y volvemos.